El versículo 3 dice: había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Hazme justicia de mi adversario. Aquí la viuda hace su petición, que le sea hecha justicia de su adversario. ¿Cuál es la contraparte? La petición es a futuro. Entonces, lo opuesto es el pasado. Lo que significa que Dios ya nos hizo justicia en el pasado. Dios ya nos hizo justicia en la cruz. En la cruz del Calvario, Jesucristo derrotó a Satanás. Jesús venció por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y libró a todos los que estábamos en esclavitud, sujetos a servidumbre por temor de la muerte. Jesús exhibió públicamente a los principados y potestades, triunfando sobre ellos en la cruz. Hoy tenemos la victoria. Dios ya nos hizo justicia. En la siguiente declaración está contenida la bendita verdad del Evangelio que separa la religión del cristianismo, la gracia de la ley, la bendición de la maldición. Dios ya no nos bendice ni nos castiga. Muchos viven sus vidas buscando la bendición de Dios y aterrorizados del castigo de Dios. Se portan bien para alcanzar la bendición de Dios y no ser castigados por Él. Pero ellos están viviendo bajo la ley y están bajo maldición, lo dice la Biblia. Pero, ¿qué enseña el Espíritu Santo? Que todas las cosas que pertenecen a la vida natural y espiritual ya nos fueron dadas en la cruz. Que Dios ya nos bendijo y ya castigó el pecado en la cruz. ¿Significa que puedo portarme mal y me va a ir bien? De ninguna manera. Si nos portamos mal, vamos a recibir el castigo inherente del pecado, porque el pecado lleva en sí castigo. Si alguien ingiriera veneno, aunque no sepa lo que es, va a sufrir el daño que el veneno trae en sí. No va a ser la farmacia que le vendió el veneno, o el laboratorio que lo produjo, o el médico que lo inventó quien va a dañar a la persona, sino el mismo veneno en sí. Así es el pecado. Muchos ignoran lo que es pecado a los ojos de Dios, y el diablo les ha hecho creer que no es malo, y lo practican, y viven vidas miserables, sufriendo terribles consecuencias y pensando que de algún modo Dios los está castigando a pesar de que se esfuerzan por agradarlo y portarse bien. Un ejemplo de esto es el terrible engaño que el diablo ha puesto sobre la mente de millones de personas en el mundo respecto a lo que significa adorar a Dios, y les ha hecho creer que pueden adorar a Dios por medio de imágenes o estatuas de madera, yeso, cobre, plata u oro. Si leemos la Biblia, descubrimos que uno de los pecados más graves que podemos cometer es precisamente ese, que la Escritura denomina como idolatría, y que consiste en creer que imágenes o estatuas tienen alguna virtud y se arrodillan ante ellas y las veneran. Pero sufrirán las consecuencias. La paga del pecado es muerte, lo que se traduce en tristeza, dolor, enfermedad, desesperación, angustia y una terrible confusión de por qué, si se cree en Dios y se le busca, sufrimos esas cosas. Por otro lado están los que rechazan a Dios y no creen en la Biblia. Como están en las manos del diablo, éste les hace creer que lo que hacen no está mal y prosperan, y pareciera que no hay ninguna consecuencia de sus malas obras, pero al final sufren las mismas consecuencias: tristeza, dolor, enfermedad, desesperación, angustia y confusión. Pero precisamente es el Evangelio, el mensaje de las buenas noticias, lo que nos libera y nos da entendimiento para dejar de practicar el pecado y empezar a vivir en la vida en abundancia que Dios planeó para cada uno de nosotros en Cristo. Entonces, si nos portamos mal, si desobedecemos a Dios, si pecamos, nos va a ir mal, no porque Dios nos castigue, sino porque el pecado
lleva en sí castigo y es el pecado lo que nos castiga. Y si nos portamos bien y obedecemos a Dios, ¿nos va a ir bien? Bueno, eso depende del propósito y los planes de Dios, porque por ejemplo Job y José obedecían a Dios en todo, pero tuvieron sufrimientos terribles, aunque al final todo fue compensado. Tenemos que aprender a discernir que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, de que ya no se trata de buscar y esperar que Dios nos bendiga, sino de voltear hacia la cruz y descubrir lo que ya hemos recibido y de apropiárnoslo y de tomar lo que ya nos pertenece. Y esta verdad responde a la pregunta: ¿vale la pena orar si el futuro ya está determinado y no podemos cambiarlo? Debemos entender que Dios ya perdonó todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, porque cuando ni aún nacíamos, Dios puso en la cruz todas nuestras maldades en Cristo y nos perdonó. De igual modo, Dios vio de antemano lo que necesitábamos y lo proveyó en Cristo en la cruz. De hecho, vivimos en un presente que ya sucedió porque Dios ya lo conocía y Él sabe qué va a pasar mañana y dentro de una semana, un mes, un año. Dios conoce el futuro al grado de que ya nos escribió cómo va a terminar todo en Apocalipsis. La Biblia enseña acerca del futuro en dos planes. Repetir. La Biblia enseña acerca del futuro en dos planos, el general y el individual. El general no puede ser cambiado, ya está determinado por Dios y nada ni nadie lo podrá cambiar. Pero el futuro individual, el personal, allí es donde podemos ejercer o no nuestra fe y obedecer o desobedecer y cambiar nuestro presente para que lleguemos al futuro que ya está determinado, disfrutando de la paz, el gozo, el poder, el amor y la justicia de Dios, o de manera miserable y desgraciada. José y Jonás son dos contrastes en este aspecto. El futuro general de Dios para José y Jonás es que ambos fueran instrumento de salvación para una nación entera y de esa manera preservar al pueblo judío. José fue dócil y nunca perdió su confianza en Dios y todos los acontecimientos trágicos que le sucedieron fortalecieron su fe y pudo atravesar el valle de sombra de muerte lleno de paz, de gozo y esperanza, sabiendo que Dios estaba en control y que sus propósitos se iban a cumplir. Y José llegó a ser exaltado y los años posteriores a su grande tribulación fueron de prosperidad, gozo y paz, tal y como sucedió con Job también. En cuanto a Jonás, en vez de aceptar con gozo la voluntad de Dios a pesar del sufrimiento, como hicieron José y Job, se rebeló contra Dios y abiertamente desobedeció. Pero Dios no se quedó con los brazos cruzados, sino que intervino en la vida de Jonás con circunstancias terribles para doblegar su orgullo y hacer que su plan se cumpliera. Es impresionante la necedad y obstinación de Jonás, que prefirió morir a arrepentirse y obedecer a Dios, al grado que, aun cuando él pensaba que estaba en el Seol, necesitó estar 3 días en oscuridad dentro del vientre del gran pez para por fin doblegar su orgullo y clamar en oración a Dios por ayuda. Entonces Dios lo sacó del pez y lo usó para salvar una nación cuya destrucción hubiese destruido al pueblo judío, tal como José en Egipto. Tanto en José como en Jonás se cumplió el futuro general, pero el futuro individual de ambos fue totalmente distinto después de la prueba. Mientras José vivió en prosperidad y poder, Jonás vivió amargado en las sombras y el olvido. Dios ya ha determinado nuestro futuro y no hay nada que podamos hacer al respecto para cambiarlo. Pero ¿cómo llegamos a ese futuro? Eso depende de nosotros y eso sí lo podemos cambiar. Satanás tiene un plan para nosotros: robarnos, matarnos y destruirnos. Robar nuestra paz, matar nuestras esperanzas, destruir nuestras vidas y familias. Jesucristo tiene un plan para nosotros:
vida en abundancia, paz, gozo, salud y armonía. ¿Qué futuro individual deseamos? ¿Cómo queremos llegar a lo que Dios ya destinó para nosotros? Eso depende de las decisiones que tomemos hoy. Nunca es tarde para empezar desde cero otra vez, nunca. Dios tiene el poder de sanar nuestras heridas y borrar el dolor y sufrimientos pasados, como explicó Jesús de la mujer que tiene dolores cuando da a luz, pero después que ha dado a luz un hijo, todos los dolores se le olvidan por la satisfacción de haber traído un hijo al mundo. Lo que realmente importa es cómo nos sentimos hoy y cómo va a ser nuestra vida a partir de hoy. Y eso sí lo podemos cambiar. ¿Cómo? A través de la oración. Lo que marcó la diferencia entre José y Jonás es que José perseveró en la comunión con el Dios de sus padres y eso mantuvo su fe firme, mientras que Jonás simplemente le dio la espalda a Dios y lo ignoró. Otro ejemplo claro es con los discípulos de Jesús. El futuro ya estaba determinado para ellos. Estaba escrito que abandonarían al Mesías y lo dejarían solo. Ese era el futuro general y Jesús se los anunció. Sin embargo, ellos podían llegar a esa prueba y pasarla victoriosamente. Por eso Jesús les dijo lo que tenían que hacer, que era velar y orar para que no entraran en tentación, porque el espíritu estaba dispuesto, pero la carne era débil. Pero, ¿qué hicieron los discípulos? Se durmieron. Y cuando llegó la prueba, fracasaron, negaron a Jesús, fueron avergonzados y lloraron amargamente. Pero aprendieron la lección y después de la resurrección practicaban la oración, perseveraban en ella y eso marcó la diferencia en sus vidas. Dios ya había determinado el futuro para cada uno de ellos. Iban a morir por su fe, iban a ser encarcelados, torturados y asesinados, y Jesús se los anunció. Sin embargo, como practicaban la oración y perseveraban en ella, vivieron vidas plenas, llenas de gozo, de paz, de salud, manifestando el poder de Dios por donde quiera que iban. Y sí, al final fueron apresados y asesinados, pero ni aun eso pudo quitarles el gozo y la paz, porque estaban fortalecidos con poder, sabiendo que para ellos el vivir era Cristo y la muerte ganancia, que morir era lo mejor que les podía pasar y que la leve tribulación momentánea que experimentaban producía en ellos un cada vez y más excelente peso de gloria. Y por la oración no miraban las cosas terribles que les sucedían como una desgracia, sino que miraban la gloria de Dios, las cosas que no se ven, que son eternas, y estaban sintonizados con el futuro individual y general de Dios. Por eso debemos perseverar en la oración, porque el resultado es que, sin importar nada de lo que nos suceda o venga sobre nuestras vidas, por muy tenebroso y oscuro que sea, disfrutaremos de la paz, el gozo y el amor de Dios y veremos su poder manifestado en nuestras vidas.